Muy buenas noches, querida profesora y queridos compañeros. Somos el grupo número 8 y nuestro grupo está conformado por 7 personas que son los siguientes: Blanca Estela Marchem, Sergio Ramón Medina, Jessica Natalia Martínez, María Clarisa Martínez, María Elizabeth Mendoza, Dani Isabel Mendoza y yo, la que les habla, Romina Dayana Melgarejo. El día de hoy les estaremos hablando un poco sobre la filosofía ante la ciencia y la tecnología. Para empezar, yo quiero darles una breve introducción a lo que es nuestro tema. Bueno, el objetivo de esta investigación es el de demostrar cómo la filosofía contribuyó dentro de la ciencia, ya sea para la creación de tecnologías que hoy día mejoran y facilitan muchísimo el día a día de la vida de un profesional. La filosofía del siglo XX realizó una intensa labor de análisis sobre la ciencia y la tecnología. Por suerte existe una igual influencia entre ellas y en esta situación está presente en la mente de los teóricos actuales. Muchas ideas que se ven reflejadas en los temas actuales se encargan de ocupar a la ciencia, como por ejemplo el genoma humano, las transformaciones nucleares, los residuos o la contaminación ambiental, y se pasa a hablar hoy de una nueva realidad natural que es la tecnología. Mi nombre es María Elizabeth Mendoza López. Nuevas tecnociencias sería mi tema. La tecnociencia ha experimentado cambios importantes durante la primera década del siglo XXI porque se ha expandido a otros ámbitos del conocimiento, generando nuevas tecnociencias. Por mi parte, sigo pensando que el avance de la tecnociencia conlleva la colonización, capitalización y, en su caso, privatización de buena parte del conocimiento científico-tecnológico, por retomar la metáfora de Vannevar Bush. La tecnociencia está colonizando esa frontera sin fin, o cuando menos parte de ella. Al hacerlo, las teorías científicas devienen capital y el conocimiento y las innovaciones basadas en ciencias se invierten en mercancías. Este fenómeno resulta más claro en el siglo presente que en el anterior. También hay colonizaciones novedosas del conocimiento como herramientas del poder económico, político y militar, con lo cual se hace presente las otras 3 dimensiones de la tecnociencia, aparte de las dimensiones científicas y tecnológicas. Por mi parte, tras estos 3 ilustros del siglo, doy por verificada la hipótesis que a finales del siglo XX surgió una nueva modalidad del poder tecnocientífico, Echeverría 2003, capítulo 5, que tienden a ser globales. Considero que los filósofos de la ciencia han de centrarse en la filosofía política y de la ciencia, como algunos colegas mexicanos han empezado a hacer en los últimos años. La filosofía de la ciencia ha de seguir estando vinculada a los estudios, ciertamente, pero debieron profundizar más en algunos puntos particularmente conflictivos, entre los cuales mencionaré 3. Absorción progresiva de parte de la ciencia por el capitalismo del conocimiento, reducción de los investigadores y profesores universitarios a trabajadores del conocimiento, emergencias de tecnoparadigmas que determinan cómo debe ser la práctica científica. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessica Natalia Martínez y les estaré hablando acerca de las perspectivas de las relaciones científicas y filosóficas. Bueno, como ya dije, estaré presentando algunas perspectivas donde se han realizado encuentros entre ciencia, filosofía y la tecnología, especialmente significativa. Se han seleccionado sobre todo algunos enfoques en lo que se han proporcionado procesos de conocimiento transdisciplinarios entre los campos mencionados. Bueno, desde la filosofía de la ciencia se revisan las siguientes perspectivas, donde se han favorecido los encuentros. En primer lugar, la filosofía que se ha volcado hacia el análisis del estudio, de la experimentación científica y de la cultura material en la ciencia.
Y en segundo lugar, la perspectiva amplia que se ha articulado a partir de la filosofía de la ciencia. Y en tercer lugar, y muy asociado con lo anterior también, el programa filosófico que se ha consolidado alrededor de la epistemología histórica y la historia conceptual de la ciencia. Bueno, desde la filosofía de la tecnología se analiza lo que es la articulación que se ha producido fundamentalmente a partir de lo que se ha denominado el giro empírico de la filosofía de la tecnología. Bueno, ahora les estaré hablando acerca de las nuevas direcciones en filosofía de la ciencia. La revolución tecnocientífica del siglo XX sigue desarrollándose aún en la actualidad, o sea, en el siglo XXI, y se expande geográfica y sectorialmente. Y aún está en pleno auge en los ámbitos científicos de donde surgió. ¿Qué quiere decir que está aún en pleno auge? Que aún está en desarrollo, o sea, aún está en crecimiento en el ámbito en donde se desarrolló, que son las matemáticas, la física, la astronomía, la biología y la medicina. Y permea cada vez más en las ciencias sociales y humanas. ¿Qué quiere decir que permea? Que traspasa aún más en lo que es las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y en el caso de las tecnociencias fisionaturales han surgido nuevos ámbitos de investigación y el programa NanoBioInfo Cogno National Science Foundation 2002 supuso un auténtico revulsivo, y no solo porque indujo programas similares en otros países, sino porque animó a las empresas y agencias tecnocientíficas a investigar los nanocosmos, incluidos los sistemas perceptivos y cognitivos que están a la base de cualquier modalidad de conocimiento. Y también es previsible que aportan en desarrollos a la psicología de la ciencia, incluyendo nuevos artefactos cognitivos. Esos programas pretenden lograr avances en el conocimiento, pero ante todo innovaciones como sucede con la tecnociencia. Y la mayoría parece mantener esa idea ilusoria de que la filosofía de la ciencia, para ser racional, solo ha de ocuparse de lo que es la teoría científica y de la epistemología, no de la práctica científica. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ahora les estaré hablando sobre los cambios de escenario y de intereses. En los cambios de las relaciones entre las distintas perspectivas de estudio de la ciencia y la tecnología cambiaron en las últimas 3 décadas y se abrieron a nuevas posibilidades con respecto a los términos en los que se plantearon estas relaciones. Esto se produjo en la denominada Guerra de la Ciencia en la década de los 90. En las décadas recientes se han diferenciado significativamente los enfoques tanto dentro del campo de estudio de la ciencia y la tecnología como dentro de la filosofía de la ciencia y la tecnología. De esta manera, para algunas perspectivas, se mantienen los ecos de los debates de la guerra de la ciencia, mientras que para otros se propicia el trabajo en conjunto. Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Mendoza y les estaré hablando sobre el peso de la filosofía. El peso que tiene la filosofía, la forma de trabajar a partir de la interpretación de las perspectivas teóricas. El campo se ha desarrollado mucho y han abordado de manera neurística los problemas teóricos y conceptuales, cuestionando así problemas ya existentes, creando nuevos conceptos a partir de la interpretación de los distintos estudios de caso. La gran cantidad de nuevos conceptos producidos de este campo, muchos de ellos formulados no desde teorías específicas, han servido usualmente para profundizar las investigaciones de campo antes de formar
parte del desarrollo de teorías generales. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Clarisa Martínez Barrio. La filosofía de la ciencia tiene como principal tarea de verificar de métodos de investigación utilizando los diversos campos científicos. Y la diferencia entre los filósofos y los científicos es que los filósofos cuestionan que los científicos dan por hecho, es decir, los científicos no presentan atención a la filosofía de la ciencia y posee de escasos conocimientos. Nuevas tecnociencia. El primer ejemplo de neurociencia que es considerado como una nueva frontera de investigación, en donde las expectativas no son mucho, no solo científicos, sino también tecnológicos, empresariales, políticas y militares. Me llamo Sergio Medina y quiero presentar el tema de análisis de las perspectivas y explicarle un poco lo que es el tema. La historia de las relaciones entre la filosofía y la ciencia y la tecnología puede remontarse hasta el origen mismo del campo, desbordando los propósitos, pero podrían recordarse brevemente algunos momentos importantes. El análisis de las ciencias perspectivas es una destreza intelectual que consiste en tomar ciencias y creencias de las opiniones que tenemos sobre una información, contrastándola con las opiniones o creencias de las otras personas. Su objetivo es determinar el razonamiento y el valor que está detrás de cada uno de nosotros, de nuestras propias opiniones. Mi nombre es Blanca Maxen y le estaré hablando de la filosofía y ciencia. Las interacciones entre los campos mencionados se pueden ver desde dos puntos de partida, desde el campo de la ciencia y tecnología hacia la filosofía o desde la filosofía hacia el campo de la misma. El análisis de las distancias sostenidas y las aproximaciones realizadas por algunos filósofos de la ciencia y de la tecnología, con la intención de mostrar cómo algunos programas filosóficos, de la cual se han construido concepciones alternativas de la ciencia y tecnología, se muestra una tendencia mayor a sostener los distanciamientos realizados con algunos marcos teóricos y métodos de análisis de los campos, que a propiciar los diálogos sobre la base de los intereses y referentes compartidos, y para ampliar el análisis de las relaciones establecidas entre creencias. Gracias. Concluyendo este trabajo, podemos decir que la filosofía de la ciencia se ha dedicado fundamentalmente al estudio de las teorías científicas y de los procesos de justificación. Sin embargo, de manera gradual y progresiva, este se ha ido fortaleciendo la orientación hacia el estudio de las prácticas científicas. Esta tendencia fue alentada a partir de los aportes de la historia y la sociología de la ciencia. Un variado grupo de diferentes filósofos se planteó la relevancia del análisis de las prácticas como punto de partida para abordar los problemas del conocimiento, y sin embargo el giro hacia las prácticas concretas se gestó y configuró fundamentalmente en el terreno empírico de los estudios de la ciencia, sobre todo con los aportes y con los estudios del trabajo de los científicos in situ. En términos generales, los filósofos que trabajan esta perspectiva argumentan que las prácticas científicas ostentan un sentido normativo en tanto se juzgan como correctas o incorrectas, fuera de un contexto regulativo. Y bueno, eso es todo de nuestra parte y muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas noches.